buenos días. Bienvenidos a esta sesión. Esta es una charla que va a estar a cargo de la maestra Carolina González. Es una iniciativa de ella que se acercó a comentármela y me parece muy pertinente que podamos hablar de este tema, sobre todo en las circunstancias en las que nos encontramos, hablar del estoicismo, hablar de estas cuestiones que no están en nuestras manos y que sin embargo a través de esta filosofía nos permite entender un poco cómo lidiar con todo aquello que se escapa de nuestro control. Entonces me parece muy pertinente. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes en esta sesión, en esta mañana. Y sin más preámbulo y sin más palabra introductoria, me gustaría hablar, más bien leer la semblanza de la maestra Carolina González Alvarado para poderle ceder el micrófono y dar inicio a esta sesión. Carolina González Alvarado es profesora e investigadora en narrativa gráfica, es licenciada en literatura latinoamericana con maestría en letras modernas en la Universidad Iberoamericana. Es graduada con mención honorífica de esta misma universidad. Realizó estudios de doctorado en la Ibero, en la Universidad de Glasgow, en Escocia, y en la Universidad de Almería, en España. Cuenta además con el diploma en Pedagogía del Cómic, otorgado por la Escuela Superior de la Imagen, en Angoulême, Francia. Ha realizado estudios de fotografía análoga y digital en la Academia de Artes Visuales y en la Escuela Activa de Fotografía. Su tesis doctoral trata sobre la representación de lo sagrado y la producción de presencia en la obra de Craig Thompson. Ha participado en numerosos congresos, simposios y presentaciones de libros como ponente en México y el extranjero. Ha publicado ensayos, cuentos y reseñas en diversos medios impresos y digitales, tanto en el ámbito académico como literario. Es colaboradora de la revista sobre cómics de circulación internacional Comicocity desde 2015. Su línea de investigación se enfoca en Text Image Studies con especialidad en narrativa gráfica, en la que se conjuga la teoría del arte, la literatura, la historia y la filosofía para realizar aproximaciones interdisciplinarias a la narrativa gráfica. Actualmente es profesora del TEC de Monterrey a nivel licenciatura, donde imparte asignaturas de literatura en inglés, y es titular de la cátedra Historia de la Narrativa Gráfica, siglo XVIII y XIX del seminario Narrativas Visuales Expandidas en la Maestría en Narrativa Gráfica del Instituto Morelli y la Secretaría de Cultura de Jalisco en la ciudad de Guadalajara. Esta es la introducción para darle pie a Carolina a que platiquemos y les comento la dinámica. La dinámica va a ser, Carolina va a presentar este interesante tema y mientras quienes tengan comentarios o quienes tengan dudas o quieran participar, les pido que lo hagan a través del chat. Posteriormente daremos paso a la charla con la maestra González. Muchísimas gracias, Carolina. Adelante. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Antes de comenzar, me gustaría expresar un especial agradecimiento al profesor José Manuel, que gracias a su apoyo, paciencia, ha sido posible que podamos compartir con ustedes este espacio. Por supuesto, a la Escuela de Humanidades y Educación de la que formamos parte y al programa Pasión por la Lectura, a través de cuales estamos pues siendo anfitriones en esta ocasión. Muchísimas gracias y gracias también a ustedes por estar aquí. El día de hoy, pues precisamente como comentó el profesor José Manuel, vamos a estar hablando de estoicismo, pero a través de uno de sus representantes más importantes y más emblemáticos, que es Marco Aurelio, autor, por supuesto, de las Meditaciones, del libro que hablaremos el día de hoy. Así pues, sin más preámbulo, daré paso a compartirles la presentación, en el cual pues daremos un recorrido histórico, literario y filosófico a través de las Meditaciones de Marco Aurelio y por supuesto enlazado con la filosofía y del estoicismo y de qué manera esta nos puede servir para enfrentar situaciones de crisis como las que estamos viviendo actualmente. Bien. El historiador Edward Gibbon escribió en su libro The Decline and Fall of the Roman Empire que la dinastía de los emperadores romanos que culminó Marco Aurelio fue, cito, el periodo en la historia del mundo durante el cual la condición de la raza humana fue más feliz y próspera. Si bien esta famosa hipérbole es en retrospectiva excesiva,
tenemos suficiente información para decir que la felicidad y la prosperidad del Imperio Romano durante el mandato de Marco Aurelio se debió en gran parte a la inteligencia, perspicacia política y dedicación solemne al deber del propio emperador. Mientras que Marco Aurelio a menudo es criticado por su atención a los intereses del Senado y sobre todo por legar el imperio a su hijo Cómodo, sin la educación de la que el propio Marco Aurelio disfrutó, incluso sus críticos más duros admiten que el último de los 5 mejores emperadores de la dinastía antonina hizo un trabajo digno y honorable, al mantener al imperio unido en medio de 2 invasiones importantes, un intento de golpe de Estado y la peor epidemia que Roma había enfrentado hasta ese momento en su historia. Durante los agotadores y complicados años de su tiempo en el poder, el emperador se volvió una y otra vez hacia la filosofía como una forma de refugio, especialmente al estoicismo. El estoicismo, bajo la pluma de Marco Aurelio, es una filosofía de autocontrol y dignidad tranquila en medio de las tentaciones y fluctuaciones de la vida. Como escribió el poeta Matthew Arnold, cito, "It is impossible to rise from reading Marcus Aurelius without a sense of constraint and melancholy, without feeling that the burden laying open a man is well-nigh greater than he can bear. The sentences of Seneca are stimulating to the intellect. The sentences of Marcus Aurelius find their way to the soul. I have said that religious emotion has the power to light up morality. The emotion of Marcus Aurelius does not quite light up his morality, but it suffices it. It has not power to melt the clouds of effort and austerity quite away, but it shines through them and glorifies them. It is a spirit, not such a gladness and elation, as of greatness and sweetness, a delicate and tender sentiment, which is less than joy and more than resignation." Fin de cita. Si bien las Meditaciones es sin duda un libro hermoso, al comparar a Marco Aurelio con Séneca, debemos de darle al filósofo anterior lo que le corresponde. Séneca, el filósofo estoico romano, al no tener los deberes de un emperador, produjo un corpus mayor. Las Meditaciones de Marco Aurelio, aunque es una obra admirable, es un breve y fragmentario compendio de reflexiones, mientras que Séneca escribió estudios completos sobre ética, metafísica, ciencias naturales e historia política, por comprometida que fuera su reputación desde el principio. Hay que recordar que fue incluso maestro del propio Nerón. Séneca hizo contribuciones mucho más técnicas a la filosofía estoica. Por otro lado, Marco Aurelio, cuya vida exigió más acción que contemplación, dejó un solo libro. Sin embargo, su brevedad y claridad lo hacen más adecuado para el lector moderno que la mayoría de las obras de Séneca. Las Meditaciones de Marco Aurelio nos ofrecen una luz equilibrada frente a un mundo convulso. Un manual de ética estoica en su mayoría despejado de la metafísica, la epistemología, la estética y otras ramas de la filosofía perennemente menos popular entre el público en general. En un total de 488 párrafos cortos y ensayos breves, compuestos de oraciones imperativas dirigidas del emperador para el emperador, Marco Aurelio describe cómo se debe vivir y hacer frente a las privaciones y excepciones de la vida, algo que él, como uno de los emperadores más desafortunados de Roma, entendía. Hay una imagen de Marco Aurelio que estamos tentados a pensar cuando abrimos las Meditaciones por primera vez. Marco Aurelio pasó gran parte de la última década de su vida en el extranjero, en campamentos militares a lo largo del Danubio, luchando en las guerras marco-romanas contra las tribus germánicas. Más tarde, lidiando con la breve pero muy seria revuelta del general Avidio Casio, antiguo héroe de la guerra de Siria, provincia de la cual era gobernador, quien se declaró emperador en el año 175 después de Cristo. Cuando leemos las Meditaciones, nos imaginamos a un emperador romano en una tierra lejana, en las heladas orillas del río Danubio y en el accidentado terreno de Europa del Este, que se extendía hasta los límites de la fatiga y la melancolía. Habiendo deseado una vida pacífica y filosófica, Marco Aurelio nació con la carga de una carrera exigente y un imperio que tendía, mucho más que durante el reinado de su predecesor, hacia un estado de desorden. Al leer las Meditaciones, así como las biografías modernas de Marco Aurelio,
tenemos una idea de dónde proviene su cosmovisión y emerge una idea más rica y humana del emperador. Con una salud frágil desde el nacimiento, Marco Aurelio descubrió en el estoicismo una forma de afrontar las vicisitudes de la existencia humana con inteligencia y dignidad. El emperador tenía una asombrosa serie de deberes diarios, ya sea en casa, en Roma, la capital, o en el extranjero, dirigiendo una campaña militar, por lo que su abnegación frente al placer y el ocio es, en gran parte, resultado de una agenda perpetuamente saturada. Sin embargo, cuando nos acercamos a otro tipo de documentos de su autoría que corresponden a su archivo histórico, nos encontramos con una personalidad mucho más compleja y con un hombre cuya filosofía no es una lista de imperativos para la superación personal, sino una búsqueda apasionada sobre la autorrealización y el significado de la existencia en medio de una vida excesivamente severa. Antes de comenzar, debemos tener en cuenta un aspecto importante sobre las meditaciones. Y es que no tenemos evidencia de que este libro haya sido destinado a la publicación y circulación. Como señala el profesor Christopher Gill, probablemente el trabajo no tenía título y no estaba destinado a la publicación, sino que servía como un cuaderno privado para las reflexiones del autor. Con excepción del primer libro, los restantes muestran pocos signos de una organización deliberada, y es probable que Marco Aurelio escribiese uno o dos comentarios en sus momentos de ocio. Por ejemplo, al principio o al final del día, de modo que la obra resultante es la suma de estas reflexiones. Así pues, me gustaría comenzar esta conferencia sobre las meditaciones de Marco Aurelio con el libro primero, en el cual el autor nos da un inventario de las personas que más influyeron en su vida y carrera y cómo lo hicieron. El libro primero de los 12 que conforman las meditaciones es el único con una narrativa que lo unifica, y es una especie de autobiografía impersonal de cómo el emperador llegó a ser quien era. Las citas que mencionaré corresponden a la traducción de Michael Dodge, publicado por la editorial Taurus en la 8ª reimpresión del año 2018. Autobiografía y consideraciones iniciales. El libro que inaugura las meditaciones de Marco Aurelio es un mosaico de 17 secciones, cada una dedicado a una persona importante en su vida y que explica lo que aprendió de cada una de ellas. Las 17 secciones culminan en Antonio Pío, su padre adoptivo y predecesor imperial, y finalmente menciona a los propios dioses. Escuchemos una muestra del tono de las meditaciones en este primer libro. Aprendí de mi abuelo Vero la bondad y la ecuanimidad. De mi madre, la piedad y la liberalidad y la abstención no solo de ejecutar una acción mala, sino también de pensarla. Además, la simplicidad en el vivir y el alejamiento de vida que siguen los ricos. De Máximo, cónsul romano, el señorío de sí mismo, sin dejarse arrastrar por las ocasiones. Buen ánimo en todas las coyunturas, aún durante las enfermedades. La moderación de carácter, dulce y grave. El cumplimiento sin esfuerzo de cuantas tareas se tienen a cargo. El que todos confiaran que así sentía como decía, y que cuando obraba lo hacía sin fin retorcido. Nada de asombro ni temor, nunca precipitación ni perplejidad, ni incertidumbre ni abatimiento, ni medias sonrisas, seguidas de arrebatos de ira o desconfianza. La beneficencia, la facilidad en perdonar, la sinceridad, dar la sensación de un hombre firme más que enderezado. Debo a los dioses el haber tenido buenos abuelos, buenos padres, una buena hermana, buenos maestros, buenos familiares, parientes y amigos, casi todos buenos. El no haber faltado en nada a mi deber como ninguno de ellos, aun cuando, debido a mi carácter, hubiera podido, dada la ocasión de hacerlo. Es pues un beneficio de los dioses el no haberse producido un concurso de circunstancias capaz de hacerme hoy avergonzar. Estas entradas son representativas de la totalidad del libro primero, que nos otorga un perfil más completo de Marco Aurelio, que no tiene reparo en reconocer sus deficiencias y al mismo tiempo darnos una idea completa de su educación. Nos cuenta lo que aprendió de Diocnestes, su instructor de pintura, de Quinto Junio Rústico, quien contribuyó a su conversión al estoicismo, de Apolonio de Calcedonia, un filósofo y orador estoico, de Sexto de Queronea, un destacado platónico, de Alejandro el Gramático, un literario erudito. Marco Aurelio ofrece agradecimientos a un número de intelectuales y tenemos una sensación inmediata de aunque la historia popular lo ha encasillado como un estoico, la educación del emperador fue ecléctica y respetuosa de las tradiciones filosóficas de su tiempo.
Los biógrafos, incluido Dion Casio o Cassius Dio, están interesados en señalar que como emperador, Marco Aurelio restauró los puestos de instructor en Atenas para las 4 escuelas principales de su época: el platonismo, la filosofía aristotélica, el epicureísmo y, por supuesto, el estoicismo. Esta decisión no fue la acción de un partidario del estoicismo de mente estrecha, sino el reconocimiento intelectual de otras escuelas de pensamiento que no eran necesariamente rivales entre sí. Con respecto a su padre adoptivo, Antonino Pío, Marco Aurelio no tiene nada negativo que decir en su contra. Antonino Pío había sido designado por el emperador Adriano como un paso intermediario entre él y Marco Aurelio, quien había sido la verdadera elección de Adriano como sucesor. Pero Marco Aurelio aún no tenía 18 años cuando Adriano falleció, por lo que Pío, que tenía más de 50 años, se convirtió en emperador. No se esperaba que viviera mucho más tiempo y estaba colocado como una figura interina para mantener el trono a resguardo para Marco Aurelio. Sin embargo, vivió mucho más de lo que se esperaba y gobernó durante 23 años, del 138 al 161 después de Cristo, dejando a Marco Aurelio subordinado durante gran parte de su vida adulta. Viejo, eminentemente calificado y razonablemente capaz, Antonino Pío es uno de los miembros de los llamados 5 buenos emperadores de Roma, sobre el que menos conocemos. Las críticas históricas generales de su reinado fueron que era demasiado complaciente, que su pacifismo y su no intervencionismo dejarían los problemas de política exterior a sus sucesores, y que en contraste con Adriano, su predecesor trotamundos, Antonino Pío invirtió demasiado tiempo en los salones de mármol de Roma, y no recorrió lo suficiente en las provincias para conocer a sus súbditos del imperio. Pero tomando en cuenta que los romanos habían tenido líderes narcisistas y violentos durante el siglo anterior, la mayoría estaba conforme con un periodo apacible. Si bien Marco Aurelio se sintió sofocado o subutilizado durante el reinado de 23 años de su padre adoptivo, no observamos signos de frustración en lo que el emperador escribió sobre Antonino Pío en las Meditaciones. Al contrario, Marco Aurelio apunta, cito: de mi padre, sabemos por supuesto que no se refiere a su padre biológico, Annio Vero, sino al emperador Antonino Pío, su padre adoptivo. Aprendí la mansedumbre, pero también la firmeza inalterable en las resoluciones tomadas con madurez, la indiferencia respecto a las vanas apariencias de la gloria, el amor a los negocios con perseverancia, a la atención a prestar oídos a los que son capaces de prestar oídos, a proponer un proyecto de utilidad pública, el distribuir a cada uno inflexiblemente según su mérito, la habilidad en discernir cuándo hay necesidad de un esfuerzo persistente o de un aflojamiento. La larga lista de lecciones aprendidas de Antonino Pío se extiende en varias páginas en este libro de apertura de las Meditaciones, y en él tenemos un tono ligeramente inclinado a la doctrina. Durante el periodo de juventud de Marco Aurelio, este aprendió a ser más compasivo y realista al trabajar con el viejo senador convertido en emperador durante tanto tiempo. Antonino Pío fue un romano sin un apetito particular por la ostentación. Era demasiado viejo y obstinado para tomarse en serio la adulación pública. Y le enseñó a Marco Aurelio, por ejemplo, a comprender las complejidades del Senado, evitar la vulgaridad y el desenfreno de los ricos, y tomar el flujo de los aplausos populares como un grano de sal. Y así, aunque Marco Aurelio pudo haberse encontrado durante 2 décadas a la sombra de su predecesor, en las primeras páginas de las Meditaciones vemos que entendió este periodo como una pieza clave para su propio desarrollo como líder. Tal como él mismo escribió más adelante: mi empeño y mis aptitudes internas no conocen trabas, gracias a mi facultad de economizarme y derribar los obstáculos, puesto que la inteligencia derriba y desplaza, ante el fin que la guía, todo impedimento de su actividad. Lo que estorbaba su buena acción le sirve de medio para aventajar. Lo que cortaba su camino le ayuda a avanzar. Fin de cita. Esta es una idea muy común en el estoicismo, que las pruebas y las tribulaciones son oportunidades para el crecimiento y el fortalecimiento. De modo que podemos imaginar a Marco Aurelio tomando los consejos de la filosofía estoica y decidiéndose deliberadamente a aprender todo lo que podía durante el inesperadamente largo reinado de Antonino Pío, en lugar de quejarse de no disfrutar aún del poder ejecutivo. En general, el primer libro de las Meditaciones, aunque es poco más que una autobiografía destilada de los rasgos de carácter de Marco Aurelio, es también una introducción adecuada a su filosofía. Si no se está familiarizado con la singular postura estoica del emperador,
El primer libro de las meditaciones puede parecer arrogante, pues en otras palabras, Marco Aurelio crea una lista de aproximadamente una docena y media de personas, de quienes solo apunta lo que ha aprendido de ellas, en una larga serie de rasgos de carácter loables: fortaleza, templanza, intelectualidad, disciplina, autosuficiencia, gracia social. Si no comprendemos el interés por la colectividad que Marco Aurelio adoptó de la filosofía estoica, el primer libro de las meditaciones puede parecer un engrandecimiento personal o una introducción precursora a las personas más importantes de su vida. Sin embargo, como observamos un poco más adelante, Marco Aurelio no se veía a sí mismo como el protagonista central de su época, tal como Calígula y Nerón lo hicieron en el siglo anterior a él. Y como Cómodo, su hijo y sucesor del imperio, no tardaría mucho en nacer. Bien, Marco Aurelio reconocía que las relaciones humanas podían ser egoístas o groseras. También creía en la necesidad de que otros ayudaran a formar el carácter de uno mismo. De este modo, el libro de apertura de las meditaciones no debe leerse como un catálogo altivo de todas las grandes virtudes que extrajo de las personas de su vida, sino más bien una humilde admisión de que él era el producto involuntario y afortunado de un conjunto específico de circunstancias sociales, y no un héroe solitario que lo descubrió todo por sí mismo. Considero que la forma en que Marco Aurelio concibe la relación entre el yo y la sociedad es su contribución más profunda y refrescante a la filosofía estoica, y esto es precisamente lo que abordaremos a continuación. Marco Aurelio y el estoicismo. El estoicismo más estereotípico nos dice que seamos duros frente a las situaciones de crisis. Esta idea cardinal no se trata de ser resistente por sí mismo, sino de entender cómo procesar racionalmente las propias dificultades y comprenderlas como parte del desarrollo del universo interconectado y decidido que es la propia divinidad. No le grites a la roca cuando te golpees el dedo del pie, nos dice el estoicismo. Templa tus reacciones ante las adversidades y comprende, incluso cuando el dolor arrecia, que tú y la roca son parte de una gran unidad racional. Los filósofos estoicos antes de Marco Aurelio ocuparon mucho espacio en la página enfatizando este punto sencillo, pero crucial: la necesidad de ver las aflicciones como parte de un orden grandioso y lógico, y por extensión, usar cada dificultad como una oportunidad para aprender y mejorar. Pues tal como el propio Marco Aurelio nos dice, la naturaleza universal no te hará soportar lo que te sea insoportable. Fin de cita. Para los estoicos, los sucesos y actos no son intrínsecamente buenos o malos. Lo importante es cómo reaccionamos ante ellos, pues lo único verdaderamente bueno es la virtud. Y ser virtuoso significa vivir en concordancia con el sistema racional que ordena el mundo y por el cual ocurren los acontecimientos. Cito: creo que es más valiente quien está en la muerte misma que quien está cerca de la muerte, porque la muerte inminente incluso a los incompetentes les da ánimo para no rehuir lo inevitable. Así, ese gladiador, muy acobardado durante toda la pelea, ofrece el cuello al adversario y se acomoda para que la espada no hiere. En cambio, la muerte, que está un poco más allá, pero se sabe cierta, requiere una firmeza de ánimo flexible que es rara y no puede ofrecerla más que el sabio. Para Séneca, de quien es la cita que acabamos de leer, ninguna analogía es demasiado colorida para enfatizar la dureza y la serenidad del sabio estoico bajo coacción. Los estoicos, tan valientes como los gladiadores moribundos o los veteranos destripados que miran valientemente sus entrañas, tienen una fortaleza única para lidiar con cualquier sufrimiento que la vida les depare, porque saben que el sufrimiento es providencial y que nunca puede atravesar los mundos inviolables e interiores de su virtud personal y su razón. Marco Aurelio, que también escribe sobre esta crucial estoica virtud del coraje bajo fuego, aunque característicamente más sutil que la ardiente Séneca, escribe en las Meditaciones: por lo que toca al dolor, si es insoportable, mata. Si da largas, es tolerable. La inteligencia puede, vertiéndose en sí misma, conservar la paz, sin que se deteriore en algo el principio rector. En cuanto a los miembros que el dolor maltratara, explíquese contra él, si pueden, y den su queja. Fin de cita.
En otras palabras, cuando lleguen los contratiempos y los dolores, retírese al sereno refugio de su propio poder de razonamiento, y con toda probabilidad, las crisis y agonías de cualquier momento dado parecerán menos significativas y se volverán más llevaderas. Escuchemos otra cita más larga de Marco Aurelio sobre cómo soportar la adversidad, que corresponde al libro 10 de las Meditaciones. Cito: todo lo que acontece sucede en tal conformidad que eres naturalmente capaz de aguantarlo o naturalmente incapaz de aguantarlo. Ahora bien, si te acontece algo que seas hombre para soportarlo, no te irrites. Antes bien, sopórtalo según la medida de tus fuerzas. Si por el contrario es algo que no eres capaz de soportar naturalmente, no te irrites tampoco, pues acabaría por consumirte. Con todo, ten presente que estás dotado de una virtud natural para sobrellevar todo lo que tu opinión puede presentar como soportable y llevadero, juzgado que tu interés o tu deber te lo impone. Fin de cita. Parafraseando de nuevo, si vas a vivir, vas a vivir. Si vas a morir, entonces será inevitable. No hay necesidad de correr maldiciendo a los dioses como si te hubieran señalado por una miseria única. Marco Aurelio es mucho más mesurado y sucinto que su predecesor Séneca, en gran parte debido a que las meditaciones son una colección de aforismos a menudo muy breves, y tomando en cuenta que su estilo es más concreto, la simplicidad minimalista y lúcida de Marco Aurelio contribuye a ejemplificar una vida que se rige bajo los principios de la filosofía estoica. Un ejemplo es cuando reflexiona sobre el devenir del tiempo. Cito: todas las cosas están siempre mudándose. Tú mismo no cesas de transformarte y hasta cierto punto de perecer. Y lo mismo pasa con el universo. O bien, cuando habla de la virtud, cito: no discutas ya más en adelante lo que debe ser el hombre de bien, sino procura serlo realmente. Fin de cita. Séneca recurre a analogías más extremas y Marco Aurelio a aforismos más mesurados, aunque ambos comparten una visión importante. No se ríen del destino debido a sus sufrimientos, simplemente los aceptan y continúan adelante. La escritura de Marco Aurelio se caracterizó por un estilo más sosegado y tranquilo y ordenado que su predecesor. Sin embargo, podríamos afirmar que tanto él como Séneca a menudo comunican los mismos principios en estilos muy diferentes. Marco Aurelio, en gran parte debido a las experiencias y circunstancias vitales que experimentó, reflexiona no solo sobre su posición ante la adversidad, sino cómo afrontarla, y asimismo relacionarse con los otros y con las propias pasiones. Cito: ten presente en tus asaltos de cólera que no es propia del hombre la irritación, sino la dulzura y el sosiego, que a la vez humanas son virtudes que infunden a las que las posee más fuerza y más nervios y más valor que el que se impacienta y maldice. Fin de cita. Marco Aurelio escribe que como un acantilado junto al mar, no debemos lamentarnos por las olas que chocan contra él, sino alegrarnos por la oportunidad de mostrar su fortaleza. Cito: haz por semejante al peñasco abatido sin cesar por las olas. Permanece inmóvil y a su alrededor desmaya la efervescencia de las aguas. Infeliz de mí, dice uno, por tal cosa que me aconteció. No, al contrario, dichoso yo, porque habiéndome ocurrido esto, continúo sin pena alguna, ni quebrantado por lo que me presente, ni amedrentado por lo venidero. Una semejante desgracia humana hubiera podido ocurrir a cualquier otro, y éste no hubiera sabido continuar como yo, sin apenarse. ¿Y por qué será la adversidad un infortunio o más bien que una aventura? Entonces, lo que te ocurre te impide ser justo, magnánimo, cuerdo, sensato, prudente, leal, circunspecto, libre, y que poseas las demás virtudes que reunidas contribuyen a la característica de la naturaleza humana. Acuérdate, en suma, de usar este principio ante cualquier accidente capaz de contristarte. Esta adversidad no es un infortunio, mas soportarlo noblemente es una suerte. Fin de cita. Del mismo modo, Marco Aurelio escribe que así como Asclepio, el antiguo dios de la medicina, prescribe tratamientos para que las personas lo soporten, todos deberíamos aceptar nuestras propias pruebas como caminos saludables y naturales para el mejoramiento personal. Cito: de la misma manera que suele decirse de Asclepio, que Asclepio ordenó a una la equitación, los baños fríos o el caminar descalzo,
Asimismo, se debe entender cuando se dice: la naturaleza universal ha ordenado a una enfermedad, una dolencia, una mutación o algo parecido. Porque ahí la palabra ordenó significa, más o menos, el Dios ha asignado para tal enfermo un tratamiento conducente a su sanidad. En suma, no hay más que una armonía en todo. Y de la misma manera que el mundo, este gran cuerpo, se completa con todos los cuerpos, así también el destino, esta gran causa, se completa con todas las causas singulares. Fin de cita. Marco Aurelio es, como se mencionó, notablemente menos ostentoso que su estoico predecesor Séneca en el tema del crecimiento a través del sufrimiento. Pero la esencia del pensamiento de cada autor sobre el tema es similar. Repito, las desgracias son oportunidades para el crecimiento personal. En principio, probablemente más que cualquier otro, forma el núcleo de lo que la mayoría de nosotros recordamos sobre el estoicismo. La noción que nos afirma que las dificultades deben entenderse como parte del destino y que la lucha en última instancia puede hacernos más inteligentes y tenaces. Vistos en retrospectiva, los sufrimientos pasajeros, en efecto son transitorios y nos permiten aprender a través de ellos. Sin embargo, existen circunstancias que no se pueden cambiar y a las que solo debemos tener la facultad de aceptar. Cito: o bien has de vivir siempre aquí y entonces ya estás hecho a esta vida, o bien te alejas y esto es lo que querías, o bien te mueres y has cumplido tu misión. Fuera de esto, nada más hay. Así pues, prosigue de buen ánimo. Más adelante, Marco Aurelio apunta: o domina una fatalidad de destino y un orden inviolable, o una providencia aplacable, o un caos entregado al azar sin dirección alguna. Ahora bien, si reina una fatalidad inflexible, ¿a qué intentas resistirla? Si reina una providencia capaz de dejarse aplacar, hazte digno del socorro divino. Si reina un caos sin ninguna dirección, concéntrate en poseer en ti mismo, en medio de este torbellino, una inteligencia capaz de guiarte. Y si el torbellino te arrollare, que se lleve tras de sí tu cuerpo, tu aliento y todas las cosas externas, no te arrebatará la inteligencia. Fin de cita. Si nos adentramos en la filosofía de Marco Aurelio esperando simplemente que nos diga que seamos duros y que tratemos de enfrentar las situaciones del modo más virtuoso posible, a menudo nos sorprende la cantidad de teología en el libro. Y además, ¿cuán optimista es esta teología? En consecuencia, creer en un motor primario racional ofreció a Marco Aurelio y a otros filósofos estoicos la sensación de que los turbulentos siglos del último periodo helenístico y las primeras dinastías del Imperio Romano podrían haber sido simplemente parte de un gran plan cósmico. Y tal vez una transición hacia un periodo más ordenado y estable de la historia. Hagamos una pausa y hablemos por un momento sobre los años 160 y 170 después de Cristo y por qué durante estas décadas un emperador como Marco Aurelio pudo haber tenido una necesidad particular de creer que alguna fuerza benévola gobernaba el universo. Aquí pues conversemos sobre el contexto histórico de las meditaciones. La dinastía de Marco Aurelio gobernó sobre un imperio cuya población estaba aplastada por la desigualdad de ingresos y la inflación, angustiada por las altas tasas de mortalidad infantil y durante los últimos 15 años del reinado de Marco Aurelio, amenazada por una misteriosa enfermedad que los historiadores llamarían peste antonina. Tan solo durante la década del 150 después de Cristo, poco antes de convertirse en emperador, Marco Aurelio perdió a su madre, su hermana, 6 de sus propios hijos. Roma, hasta la época de Adriano, había contado con campañas extranjeras para ayudar a traer mano de obra y riquezas al imperio que compensasen sus altas tasas de mortalidad. Pero la peste antonina, que se extendió del 165 al 180, acabó con entre 10 y 18 millones de romanos, pereciendo alrededor de entre 1 o 2 personas de cada 7. Si bien la pérdida de vidas fue catastrófica, especialmente en áreas sobrepobladas y en medio de las clases más desfavorecidas, la plaga antonina también condujo a problemas económicos perniciosos y de largo alcance. Y como es el caso en muchas sociedades civilizadas, un grupo de élite desvió cantidades agobiantes de dinero y vivió de manera ostentosa en centros urbanos,
gastando en una sola comida o en una prenda lo suficiente para alimentar a una aldea durante una semana. Para simplificar las cosas más dramáticamente, durante su reinado, Marco Aurelio vio despoblado el ejército, la fuerza de trabajo que atendía granjas y minas mermadas, y los recursos para alimentar y pagar a las fuerzas armadas que luchaban contra una invasión, agotados. Durante el largo periodo, Marco Aurelio luchó una guerra fronteriza difícil y costosa en la zona norte del imperio contra los ataques de las tribus germanas. Hacia el año 169, su hermano adoptivo y segundo al mando, o coemperador, Lucio Vero, también falleció, dejando a Marco Aurelio con una serie de problemas sociales, políticos, económicos y bélicos sin precedentes. Por ello, la creencia en una fuerza benéfica que animaba el universo ayudó a Marco Aurelio a caminar a través de periodos caracterizados por la guerra y la enfermedad. Es interesante notar que a pesar de estas condiciones, existe un optimismo especialmente conmovedor en las meditaciones, teniendo en cuenta las circunstancias en que fueron escritas: soldados caídos al frente, numerosos decesos frente a la peste, falta de recursos económicos y carencias alimenticias. El estoicismo, desde sus inicios, fue una filosofía construida para el mal tiempo y las malas cosechas. Independientemente de lo que pensemos sobre su ética o su teología, es claro ver que el estoicismo podría darle a un líder como Marco Aurelio una razón para mantener la cabeza en alto y tener esperanza en un mañana mejor. Hay que recordar que el estoicismo surgió en una Grecia conquistada y dominada por un ejército extranjero, y ante la falta de soberanía y caída de las polis, fue la filosofía estoica enfrentar un mundo en crisis y en constante e incesante cambio. Con el tiempo, el pensamiento estoico llegaría al Imperio Romano como una postura existencial que sería adoptada por personajes como el propio Marco Aurelio, entre muchos otros. En este sentido, la filosofía del emperador es un sistema que fomenta la templanza y la razón contra la violencia, tomando los dolores y contratiempos como oportunidades para el crecimiento individual y confiando en que todos los problemas y desastres son parte de un universo lógico interconectado. Los estoicos como Marco Aurelio recurrieron a la circunspección como una forma de protección frente al devenir del tiempo. En este sentido, la tristeza y la desolación pueden ser asimiladas y con ello generar una forma de resistencia. En este sentido, no se trata de evitar el dolor, sino de conquistarlo. Marco Aurelio había perdido a sus hijos y había visto la muerte a través de los conflictos bélicos y la peste, de tal forma que no estamos hablando de un filósofo enclaustrado que miraba con indiferencia a las hordas de transeúntes, sino al hombre más poderoso del Mediterráneo y el líder de uno de los imperios más importantes de la historia de la humanidad. Por ello, sorprende aún más leer afirmaciones como la siguiente. Cito: el tiempo es como un río o un raudo torrente que arrastran los acontecimientos. Apenas una cosa salta a la vista, es arrastrada. Aparece otra a su vez y es arrastrada con igual prontitud. Y en otro momento señala: breve es la vida. Conviene aprovechar el presente usándolo con reflexión y justicia. Si te relajas, sea sobriamente. Considerando los tremendos egos de emperadores como Calígula, Nerón y el propio Cómodo, hijo y sucesor de Marco Aurelio, es notable que el autor de nuestro libro haya entendido su lugar en la historia con una claridad tan despiadada. Cito: de esta suerte verás sin cesar que las cosas humanas no son más que humo y nada, particularmente si reflexionares al mismo tiempo que lo que una vez desaparece no volverá ya más por la eternidad. ¿A qué puedes inquietarte? ¿Por qué no te contentas con terminar ese poco tiempo decorosamente? Lo principal es que no te turbes, pues todo lo que acontece según lo ordena la naturaleza universal, y dentro de poco no serás ya nadie, sin dejar rastro en ninguna parte, lo mismo que Adriano, lo mismo que Augusto. Después, teniendo los ojos fijos sobre tu obra, indágala en sí misma. Ejecuta derechamente y de la manera que te parezca más justa lo que reclama de ti la naturaleza humana. Solo que has de hacerlo con intención sana, con modestia y sin doblez. Las meditaciones nos muestran a un comandante militar involucrado en una guerra que no quería pelear y que se negó a romantizar. Y posteriormente a una persona que debe haber encontrado sus deberes, por momentos, terriblemente deprimentes.
En ocasiones, sin embargo, el rechazo general de Marco Aurelio de los asuntos terrenales, para él efímeros e intrascendentes, fue un baluarte contra los sufrimientos que debía enfrentar. Considera muy a menudo la rapidez con que los seres existentes y los acontecimientos ocurren y se nos arrebatan, porque a la verdad, la sustancia, como un río, está en curso constante y las energías en perpetua mutación. Las causas sujetas a innumerables alteraciones, casi no hay cosa estable. Y he allí, a dos pasos, el abismo infinito del pasado y del futuro en donde todo se desvanece. Fin de cita. En este apartado, Marco Aurelio está pensando en el filósofo presocrático Heráclito, quien escribió: es imposible entrar dos veces en el mismo río. Un río, por lo que prescribe Heráclito, cambia constantemente de forma, por lo que nunca se puede volver a visitar exactamente el mismo canal de agua. Bajo la pluma de Marco Aurelio, esta afirmación evidencia que para el emperador la existencia no debe alterar la vanidad ni alentar la vanidad ni la autocompasión, ni tampoco un gran orgullo o el autodesprecio, puesto que cada vida es parte de un universo cambiante. A pesar de la conciencia de la fugacidad de la propia vida, Marco Aurelio defiende la virtud como el eje rector de sus acciones. Cito: ejecutas la acción presente siguiendo la recta razón, celosamente, con firmeza, benevolencia y sin preocupación superflua, antes bien, conservando tu genio constantemente puro, como si debieras restituirlo al punto, si añadieres la condición de no esperar nada ni nada evitar, dándote por satisfecho con el trabajo presente conforme a la naturaleza, y en cuanto digas o propongas con una sinceridad heroica, serás feliz. Ya nada podrá impedírtelo. Fin de cita. Es habitual pensar que el estoicismo nos propone tan solo entender que a menudo los sufrimientos son efímeros y que se puede precisamente aprender de los contratiempos. Sin embargo, la filosofía estoica va todavía un paso más allá. Los estoicos no eran ateos pesimistas que prescribían levantar el escudo de la filosofía contra el ataque de un universo despiadado. Desde el principio, los estoicos fueron parte de una tendencia general hacia el monoteísmo que comenzó en el registro histórico al final de la Edad de Bronce, se extendió por el mundo helenístico a través de varios cultos, y en el siglo II estaba en camino de desplazar los panteones politeístas del antiguo Mediterráneo. Los estoicos eran los que llamamos también panteístas. El panteísmo es la noción de que Dios es el universo y el universo es Dios, y por lo tanto, todo lo que sucede en este es parte de un proceso racional y providencial. En algún sentido, esta idea de la existencia de la providencia universal influiría en gran medida en el cristianismo primitivo. Si bien esta noción podría abrir espacio en otra charla, por el momento únicamente mencionaré que Marco Aurelio, lo cual es importante notar, discute que la existencia de Dios y el destino en términos muy distintos a los que estamos acostumbrados en un mundo dominado por el monoteísmo prudencial. Para Marco Aurelio, la existencia de un equilibrio racional explica y justifica los acontecimientos, lo cual es una piedra angular en su filosofía. Desde el punto de vista de Marco Aurelio, son un Dios que era el universo mismo, era la chispa animada o la luz detrás de todo lo que experimentamos, y sin la cual el mundo sería una monótona serie de colisiones atómicas. El autor enfatiza que lo que existe en el universo sirve a los intereses del todo. Cito: cada ser nació con algún destino, como el caballo y la vid. ¿Te admiras de esto? También el sol nació destinado para una función, así como los otros dioses. Según ello, ¿para qué fuiste tú creado? Por lo que aceptar el lugar de uno mismo como parte del universo y actuando con bondad es parte clave de la felicidad, tal como nos indica el propio Marco Aurelio más adelante. Cito: pero el hombre feliz es el que labra una buena fortuna, y una buena fortuna no consiste en otra cosa que en las buenas inclinaciones del alma, los buenos deseos y las buenas acciones. Fin de cita. Marco Aurelio nos recuerda que debemos aceptar aquello que ocurre, incluso si parece algo desagradable, puesto que constituye y significa más de lo que vemos en apariencia. Cito: no hay más que una armonía en todo. Y de la misma manera que el mundo, este gran cuerpo, se completa con todos los cuerpos, así también el destino, esta gran causa, se completa con todas las causas singulares. Fin de cita.
Si bien Marco Aurelio abraza esta cosmovisión, también destaca la importancia de las propias acciones en un entorno social, sin dejar lugar a determinismos o a una renuncia derrotista. Por el contrario, promueve enfrentar la vida con coraje y virtud, confiando en el equilibrio propio del universo. Sí. Todos aquellos bienes a que deseas llegar por rodeos, puedes alcanzarlos enseguida, si no te quieres mal a ti mismo. Esto es, si dejando de lado todo lo pasado, confías lo futuro a la providencia y enderezas lo presente según la piedad y la justicia. Según la piedad, a fin de abrazar fervientemente cuanto te fue dispensado, puesto que la naturaleza te lo destinó, y te destinó a ti para ello. Según la justicia, para que libremente y sin trabas digas la verdad y la obres conforme a la ley y al mérito del objeto. No te sirvan de obstáculos ni la maldad, ni la opinión o las palabras ajenas. Ahora pues, si un día u otro estás al fin de la carrera, te despides de todo lo restante y respetas solo tu recta razón y la parte divina que hay en ti. Si temes no el poner fin a la vida, sino el no haber comenzado nunca a vivir conforme a la naturaleza, serás un hombre digno de ese mundo que te engendró. Fin de cita. Con afirmaciones como la anterior, podemos afirmar que Marco Aurelio encontró en el estoicismo no solo una respuesta y una razón que le daba sentido a todo lo que ocurría a su alrededor, sino también una ética propia que regulaba sus acciones y que hizo de él una de las figuras más importantes de la historia y la filosofía occidental. Más allá de su papel en el devenir histórico, encontramos en las meditaciones un ser humano que reflexionó sobre su propia existencia y cuyo pensamiento puede ofrecernos luz y consuelo ante un presente convulso como el que vivimos actualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por esta explicación tan a detalle, por el contexto y demás. Y bueno, definitivamente podemos encontrar similitudes entre la época de Marco Aurelio y la época actual, ¿no? En muchos sentidos también Marco Aurelio habla de esta búsqueda de, o bueno, los estoicos en general, de esta búsqueda de una fama, de esta incansable lucha por ser alguien célebre. Y bueno, pues un postulado estoico también tiene que ver con elegir cuáles van a ser esos deseos que tenemos precisamente para no atormentarnos por aquellas cosas que definitivamente no están dentro de nuestras manos poder alcanzar. ¿Quién se vuelve célebre? Y es paradójico pensar que el mismo Marco Aurelio, siendo un emperador, pues el emperador del imperio más importante en ese momento, rechaza también esta celebridad. Si te parece, abrimos los micrófonos para entrar en diálogo con el público. Adelante, quien quiera hacer algún comentario, una pregunta, tenemos unos minutos para poderlo hacer. Hola, buenos días, Carolina. Muchas felicidades. Gracias. Por tu exposición tan detallada y tan trabajada. Es sorprendente tu trabajo. Gracias. Y sería como un par de preguntas o más bien o comentarios, no sé, los que te quiero hacer. Por un lado, uno tiene que ver con la pregunta de cómo goza el estoico. Por lo que dices, la felicidad es la virtud. Como que es un círculo ahí cerrado, ¿no? El camino es la virtud y la meta es la virtud. Por ahí hiciste una cita que es el que, bueno, no recuerdo bien, pero el que vive con estas virtudes es feliz, ¿no? Entonces la felicidad es la virtud, por eso lo deduzco de ahí. No sé si estoy en lo correcto y si no es así, ¿cómo goza? ¿Cómo disfruta el virtuoso? También hablaste un poquito de que menciona equilibrios y demás. Eso por una parte. Y por otra parte, algo que me hace reflexionar es que en el mundo actual vivimos el sustrato de muchas corrientes éticas, ¿no? Por ejemplo, durante la semana en el trabajo tenemos, no es por
justo, tenemos que ser estoicos, o sea, verdaderamente, incluso hasta insensibles, porque tenemos que estar firmes y lograr nuestros objetivos. Pero al mismo tiempo, tanta mezcla de pensamiento nos dice que entonces llega el viernes y es el hedonismo y no hay reglas y no hay horarios. Entonces, mi reflexión va en torno a cómo hoy vivimos en vez de adherirnos o de hacer filas en una corriente que por sí misma esté, digamos, bien elaborada, bien equilibrada y demás. Y por el contrario, como tomamos de aquí, de allá, creemos en todo, somos medio anarquistas, somos medio opinólogos, pues entonces en realidad ni somos estoicos, ni somos hedonistas, ni nada, sino tomamos lo que queremos. Bueno, la segunda parte fue un poco más comentario, a ver qué opinas. Muchas gracias por tus comentarios, Marina. Pues respondiendo a la primera pregunta, el estoicismo constantemente ha sido criticado por ser demasiado racional, es decir, por confiar todo a la razón, ¿no? Y en ese sentido, pues dejar de lado un tanto los placeres o los gustos más banales, ¿no? Que corresponden quizá a aquellos que corresponden al cuerpo, fundamentalmente, ¿no? En ese sentido, sí, el estoicismo ha sido criticado por ello. Pero ¿cómo disfruta un estoico? Pues sí, precisamente disfruta viviendo en virtud, viviendo en equilibrio, viviendo en la búsqueda del bien, ¿no? De alguna manera, el vivir de manera virtuosa o vivir buscando el bien o actuar de manera justa es una forma de felicidad y ya eso mismo es una forma de gozo. Entonces, es un poco decir, a través del ejecutar una buena acción, a través del vivir de manera virtuosa, entonces la felicidad está dada. Porque no necesitas buscar otras cosas, no necesitas buscar fama, no necesitas buscar reconocimiento, no necesitas buscar algún paliativo excesivamente placentero para ello, porque ya estás en una situación de felicidad, dado que vives de manera virtuosa. Y con respecto a tu segundo comentario, pues sí, el tema del estoicismo es que tiene muchas aristas y quizá, como mencioné hace un momento, hay algunos rasgos que son los que más conocemos o los que más se destacan, ¿no? ¿Cómo disfrutaría hoy día un estoico viviendo virtuosamente, insisto, y de manera equilibrada, pensaría? Sí, si me permites agregar un poco, también aquí vale la pena hablar del término ataraxia, ¿no? La ataraxia, que es este estado de tranquilidad, y que también se habla en el estoicismo, tiene que ver con esta realización de la virtud, pero igual yo pienso que en el siglo XXI, ¿cómo realizamos esta virtud cuando tenemos tantos distractores o tenemos tanto placer a la mano? Inclusive en esta época de encierro, pues hasta tienes, no sé, libros gratuitos que hace 2 meses te costaba un buen tenerlos, ¿no? Es decir, tenemos muchas cosas que quieren hacer de nuestra realidad, de los privilegiados, obviamente, quieren hacerla suavecita y quieren hacerla más cómoda. Creo que la apuesta del estoicismo va a no necesariamente deshacerte de absolutamente todo, no necesariamente despojarte, pero sí despojarte de aquellos juicios o de aquellas aproximaciones subjetivas que nos hacen daño. Si lo que más me preocupa en este momento es contagiarme de COVID y todo el tiempo estoy viendo las noticias y estoy recibiendo información y en los grupos de WhatsApp recibo las alarmas y demás, pues la apuesta estoica sería bloquea esa información, salte de esos grupos de WhatsApp, no veas las noticias y simplemente acércate a esto de una manera fría y racional. ¿Por qué te da miedo contagiarte en este momento? ¿Te da miedo porque vas a morir? Al final de cuentas, la muerte es parte de este destino que tenemos, ¿no? Entonces, digamos que la apuesta estoica, más que ser esta indiferencia o esta frialdad con la que creo que también se ha malentendido a veces esta filosofía, es más bien ser racional y decir, pues todos vamos a morir, sea de esto o de una caída no sé, de 3 metros, o sea porque te picó una víbora y ya has muerto, ¿no? Creo que por allá iría, y bueno, en el siglo XXI sí estoy completamente de acuerdo. A veces somos tanto hedonistas como estoicos y es una mezcla que sí
puede llegar a compaginar, pero hace un choque y un cortocircuito en nuestra cabeza, ¿no? Ese es mi comentario al respecto. Sí, creo que yo agregaría también el pensar que las cosas que ocurren forman parte de algo más grande, que quizá en este momento, porque las estamos viviendo y porque estamos en esa situación, no, pues no alcanzamos a verlas, pero que sin duda forman parte, de acuerdo a la filosofía estoica, forman parte de un orden mayor. Y esto significa que si bien por el momento puede parecer, o lo es, angustiante y doloroso, es efímero, también va a pasar y nos va a llevar a otro lugar. Y de alguna manera eso también es una forma de consuelo. También quisiera agregar algo. Precisamente por esta cuestión de la pandemia, hemos tenido mucho acceso, mucha oferta de información, no solamente en las redes y noticiosa, sino nosotros también aquí adentro en el campus, en el instituto. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo. Bueno, es que ayer tuvimos una conferencia muy interesante, una presentación de un libro, hoy tenemos tu conferencia, antier, el lunes fue otra, o sea, también. Y algo que aprendo de la exposición que diste el día de hoy, Carolina, es que en cada uno de los temas son muy complejos, muy interesantes, con mucha información y en ocasiones solo nos quedamos como con lo superficial, ¿no? Hablamos de algunos temas como estoicismo, pero en realidad después de oírte a ti, bueno, es mucho más complejo que lo que superficialmente podemos saber. Entonces, un aprendizaje que yo tengo de esto es que nos adentremos realmente a los temas. Puede parecer un océano y puede parecer, no, pues, ¿cómo? O sea, ese escrito, esa exposición de Carolina, pues no la hizo ayer, seguramente tiene años investigándola, ¿cómo voy a hacer? Y yo creo que valdría la pena que discriminemos un poco más en el sentido de cuáles son los temas que más nos atraen, descartemos un poquito otros, no por menos importantes, sino porque en ese momento no son los que nos atraen y nos metamos de verdad a profundidad. De pronto, como queremos ser muy todólogos y que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces somos todólogos, pero en realidad no somos ignorantes, no sabemos nada. Entonces, yo lo que aprendo de oírte a ti, una de las cosas que aprendo es a meternos a profundidad a ciertos temas y aprender de ellos, ¿no? A ver qué el estoicismo me puede enseñar, pero verdaderamente meterme, me puede enseñar y puedo llevar a la actualidad, ¿no? Entonces, también en ese sentido, relacionándolo con lo que dijo José Manuel, no dejarnos atiborrar por en todo tengo que estar metida, de todo tengo que opinar, de todo tengo que saber, sino escoger mis temas, ¿sí? Como lo hacen los investigadores también, aunque hayas estudiado letras, pues tú no eres especialista en toda la literatura mundial, sino te has metido en algunos temas a profundidad, ¿no? Entonces, escoger ciertos temas y meternos ahí y conocerlos de verdad, porque creo que cada uno puede aportar mucho, trasladarlo mucho a nuestra época actual, ¿no? Esto. Gracias. Sí, y sobre todo aceptar también que, contrario a lo que nos han dicho en nuestra educación neoliberal, occidental, líder empresarial, etcétera, etcétera, no somos capaces de hacer todo lo que queremos y lo que creemos que podemos llegar a hacer. Más bien, habría que pensar cuáles son mis limitantes y actuar en función de mis limitantes. No puedo hacer esto, no tengo por qué pensar que lo tengo que hacer, por más que hasta los anuncios publicitarios me digan, tú puedes, toma Coca-Cola y sí lo vas a lograr, y si usas esta marca de tenis, seguramente vas a llegar muy lejos. No es cierto, si uso esa marca de tenis, quizás tengo el pie plano y me va a llevar a 2 metros y ya. Entonces, también romper este esquema de decir, tú puedes con absolutamente todo, maximízate, ponte las pilas, o sea, como si fuéramos objetos, y simplemente creo una de estas posibles apuestas estoicas es también establecer los límites. Mis límites son estos. Y mis límites implican que solo puedo actuar dentro de esto. Y en lo que no puedo, ni siquiera me voy a frustrar. Y que también tiene que ver con lo que mencionas, Marina.
Ahorita hay mucha gente que dice, bueno, es que no puedo ni respirar junto a alguien porque lo voy a contagiar, aunque yo esté sano. Y es también un poquito como vamos a empezar a discernir toda esta parte de qué sí es racional, qué sí es algo que está en mi control, ¿no? Y qué queda afuera, pues lo dejo afuera. Tenemos ya varios comentarios en el chat, si quieren los voy leyendo, a menos que tengan algo que comentar. Vamos entonces con la pregunta de Elis Almaraz. Aparte de las meditaciones, ¿qué otros libros recomiendan para aprender más del estoicismo? Ok. Bueno, efectivamente, pues sí, las meditaciones están por demás, pero de todas maneras las menciono. Y recomendaría también las cartas de Séneca. Les ponía una cita allí, pero es las cartas a Lucilio. Estas se pueden encontrar en varias editoriales. Yo les recomendaría que buscaran Gredos si es que la encuentran. Hay oportunidad de tenerla en digital, o bien Cátedra o Alianza. Pero las cartas a Lucilio de Séneca pueden ser un texto que dialogue bien con las meditaciones y tiene un tono además epistolar que es amigable. Exacto, y yo me permito recomendar al máximo estudioso del estoicismo en el mundo francófono, Pierre Hadot, lo pongo ahí, y precisamente La Ciudadela Interior es sobre las meditaciones de Marco Aurelio. Él es uno de los principales que han estudiado, lo pongo otra vez, Pierre Hadot, y de cualquier forma lo escribo en el chat y vale también mucho la pena leerlo. Tenemos otro comentario de Jorge Luis González Velázquez. Felicidades por la excelente presentación. Cierto es que en una primera lectura de las meditaciones parecen muy adustas y serias, pero al repasar con mayor detenimiento se percibe un optimismo y un gozo por la vida. En ningún momento Marco Aurelio dice sufre y resígnate, más bien me parece que dice acepta lo que tienes y decide hacer el bien con ello. Sí, bueno, en algún sentido creo que agregaría a ello, sí, en un principio, en una primera aproximación pueden parecer incluso imperativas. Sin embargo, tiene pasajes muy conmovedores también, en el que lejos de decir, pues sencillamente poner una especie de coraza y no sentir nada, es como mencionaba hace un momento, ¿no? Es sí sentirlo, pero ser capaz de conquistar eso y hacer lo que se pueda hacer, pero de manera pues, sí, virtuosa, honesta y transparente en el mejor sentido posible. Muchas gracias. Tenemos una pregunta. Hola a todos, excelente presentación. Dice Ricardo Montero, una consulta para Carolina. En relación al estoicismo y su faceta teológica, ¿consideras que existen elementos estoicos dentro del cristianismo o dentro de alguna de sus congregaciones? Sí, por supuesto. De hecho, eso nos daría para toda una charla completa de la influencia y la relación entre el estoicismo y el cristianismo. Mucho está pensado que el cristianismo llegó a arrasar con todas las filosofías anteriores. Sin embargo, no es así. En realidad, el cristianismo fue como religión y como credo, se alimentó de las filosofías anteriores y muy especialmente en un rasgo importante que comparten es, como mencionaba hace un momento, en la idea de una providencia y de un orden que lo rige todo y por el cual las cosas suceden, ¿no? Esa idea también panteísta o monoteísta de que este Dios o que esta fuerza divina es la que ordena los sucesos que ocurren, los acontecimientos, y por lo tanto hay que confiar en esa providencia, en esa inteligencia superior, en esa inteligencia luz divina, por el cual estamos de alguna manera protegidos y que es la que nos guía. Entonces no estamos un poco ahogados en una serie de acontecimientos terribles, sino esto es parte de esta racionalidad divina y superior. Si está dentro de algunas congregaciones, sí, en tanto como un rasgo esencial de cristianismo está. Concretamente en algunas congregaciones creo que pensaría
quizá en los agustinos, que tienen como un poco la idea de vivir de manera más recatada, sin ostentación, de manera más humilde, ¿no? Pensaría en eso, por supuesto también y en personajes, que bueno, no era dominica, pero sí era una mujer religiosa, la propia Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que vivía, bueno, que parte grande de sus acciones y de su forma de vida tenía que ver con una afán de vivir de manera virtuosa y dar y otorgar al otro, ¿no? Sí, pero es una pregunta muy interesante que sin duda daría para todo un tema posterior. Incluso podemos comparar fragmentos del Eclesiastés que son muy similares a algunos fragmentos de las propias meditaciones, cuando habla de que todos seremos polvo y nos iremos a la tierra, y todas metáforas como la tierra, como las hojas de los árboles que están presentes tanto en el Eclesiastés como en las meditaciones. Es muy interesante hacer el estudio comparativo. Muchas gracias. Y sí, complementando lo que dices, esta idea del Eclesiastés de vanidades, todo es vanidad, es completamente estoica, ¿no? En ese sentido. Y también el mismo Marco Aurelio, cuando mencionaba en alguna parte de las meditaciones que si no nos fastidiaba todo lo que ya había, o sea, en el anfiteatro te aburres y este aburrimiento que hay, también lo menciona el Eclesiastés de una forma u otra, no hay nada nuevo bajo el sol. Es un poco, hay mucha influencia en ello, también la cuestión del destino, que es una parte que yo particularmente, yo no me encanta del estoicismo, el hablar de que el destino ya está marcado y tal, pero bueno, es parte de esta filosofía. Pues también en el cristianismo o en el judeocristianismo se habla de este proyecto que ya está hecho por un creador, ¿no? En este caso. Muchas gracias, Caro. Hay más preguntas y comentarios. Dice, déjenme regreso un poquito. Jorge Luis González, referente a cómo aprovechar las meditaciones en la situación actual, me parece una de las mejores actitudes que podemos tomar. Ser racionales, no dejarse llevar por la fatalidad, ni pretender controlar el destino, sino dejarse llevar por este con inteligencia. Es más un comentario que una pregunta y yo estoy completamente de acuerdo. Ramón López Castro pregunta, dice, excelente presentación, ¿existen filósofos o filósofas contemporáneos que se puedan considerar estoicos o neoestoicos? Es una muy buena pregunta. Me pone a pensar mucho. Estudiosos, sí, por supuesto. El profesor Bill que mencioné hace un momento. Creo que tendría que pensar un poco más, con más atención. En principio, creo que podría haber algunos rasgos, no la llamaría neoestoica, ni estoica en totalidad. Creo el único rasgo que me parece común, pienso en algunos textos de Hannah Arendt, cuando habla especialmente de la banalidad del mal, ¿no? Y cuando habla de una idea de cómo hay ciertos acontecimientos o ciertos sucesos que en realidad no responden como tal a una causa maléfica, sino a otra serie de causas que corresponden a un sistema o a un orden mayor, no necesariamente racional, pero sí a otro sistema. Pensaría que ese rasgo podría ser similar entre ambas, pero creo que en el caso concreto de esta pregunta sería algo que debo dar a la tarea de investigar con más cuidado y compartir la respuesta en cuanto la tenga, porque seguramente debe haber. Muchas gracias. Isaac Huerta, felicidades por la presentación, muy completa y muy interesante. Mi pregunta es, en cuanto al orden natural del que se habla en el estoicismo, ¿en qué medida la creencia de ese orden es racional, dado que analizando la vida es lógico que debe existir un orden? ¿Y en qué medida es existencialista o místico, es decir, que se cree que existe un orden con el fin de intentar darle sentido a la vida? Si quieres, vuelvo a leer la pregunta. Sí. Sí, a mí no me quedó muy clara tampoco. ¿En qué medida la creencia de ese orden es racional y en qué medida es existencialista? El orden del que habla el estoicismo, el orden natural.
Básicamente esa es la pregunta. ¿En qué medida es racional y en qué medida es existencialista? O místico, creo, ¿no? En la siguiente O parte, no sé místico, si. exactamente. O místico. Mm, creo que en el caso concreto del estoicismo sería racional. Si bien el cristianismo y el estoicismo tienen rasgos en común, en el caso concreto de Marco Aurelio y también de Séneca y de los primeros estoicos griegos, este orden no se lo otorgan directamente a una deidad, es decir, a un dios. Si bien, a pesar de que incluso el propio Marco Aurelio menciona a Zeus como el padre, ¿no? Y el gran líder, ellos más bien se refieren a un orden racional, que sí tiene una especie de cualidad divina. Diría en el caso del estoicismo que sería racional, pero tiene un tono místico, y que es la idea del orden de lo divino, pero es un orden de lo divino regido por un sistema racional, por una razón divina. No sé si me expliqué claramente. Tiene que ver con el destino de una forma u otra o con este orden que está estipulado, ¿no? A lo mejor a los ojos actuales se ve más como algo esotérico, inclusive hablar del destino, pero en alguna parte de las meditaciones, Marco Aurelio habla de, y lo tengo aquí abierto, no creo que me lo sé de memoria, pero dice, lo propio del hombre de bien es amar. Lo propio del hombre de bien es amar y acoger con alegría todos los acontecimientos que vienen a su encuentro y que están unidos a él por el destino. Entonces, de una forma u otra es esta aceptación. Y sí suena un poco esotérico, místico para la mente post-racionalista del siglo XXI hablar del destino, ¿no? Sí. Tenemos una mano levantada, José Diego Patricio, adelante. Ok, ¿qué tal, maestra? Yo tengo un problema, es tanto comentario como duda, pero prefería explicarlo así porque escrito no me hace sentido. No sé si han visto ese texto que dice que es acerca de un carrito de súper y es una broma, obviamente, diciendo, todos sabemos que dejar el carrito del súper en el súper, o sea, pusiste tus cosas y el carrito lo regresas, es objetivamente correcto. Y aquí mi comentario viene por la siguiente razón. O sea, entiendo que esta naturaleza universal, con esta deidad, este orden racional, sea racional, pero si yo lo traspaso a términos de, no sé, por ejemplo, un código, un algoritmo, realmente no es tan racional, es decir, tiene una cantidad, un contenido esencialmente subjetivo y necesariamente subjetivo porque valora ciertas cosas y otras no, pero de una forma muy intuitiva, como comentarios como el que acaba de decir José Manuel, que justamente enaltecen eh, cosas como la virtud, etcétera, etcétera, o lo propio del hombre es amar, etcétera. Pero sí entiendo el punto de lo racional. Mi pregunta es, ¿esta divinidad, este orden racional, esta lógica, qué es? O sea, si no es, porque no es claramente racional en el sentido absolutamente objetivo de lo racional. O sea, no es una demostración matemática, vamos, pero guarda un nexo con eso y mi pregunta es cómo, o sea, no termino de entender eso. Ok. Bueno, es una pregunta interesante, bueno, pregunta y comentario con muchos matices. Creo que tendríamos primero que tener muy clara la distinción de acuerdo al estoicismo en cómo está entendiendo, por un lado, una fuerza, una deidad monoteísta, como sí lo es el cristianismo, pensemos, y no vaya, no estamos en este momento, vaya, estamos hablando de términos teológicos, pero independiente de la fe que profesemos, que eso es una cosa muy distinta y muy respetable de cada día. Tenemos por un lado, y que entiendo que, vaya, cuesta trabajo porque finalmente, como cultura occidental,
o sea, estamos, aunque no estamos conscientes de ello, regidos también en gran parte por el sistema cristiano, ¿no? Entonces, tenemos por un lado, sí, la deidad monoteísta dentro del cristianismo al que le llamamos Dios. Es una sola, aunque de acuerdo al cristianismo sea esta, la divina Trinidad, ¿no? Pero es una sola. Y esta una sola lo rige, lo decide y lo crea todo. De acuerdo al estoicismo, tenemos una diferencia crucial. Es que él, y de hecho desde el punto de vista de Marco Aurelio se hace la distinción en que sí, efectivamente hay un dios, el propio Marco Aurelio honra a Zeus, pero existe este otro sistema racional divino que rige todas las acciones que suceden, rige nuestras vidas y por el cual el camino de la propia existencia y del tiempo y de los acontecimientos avanza y transcurre a través del río, ¿no? De esta metáfora del río muy bella de la que hablaba Marco Aurelio y que bueno, viene de, como mencioné hace un momento, desde Heráclito. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Y creo, y ya me dirás si tu pregunta la entendí bien y si va por ese lado. ¿Qué pasa cuando este sistema racional está también privilegiando determinados valores y determinados elementos? ¿Cuáles? Los propios que mencionábamos y que amablemente José Manuel nos citaba, ¿no? Sí, lo propio del hombre es amar, la verdad, la libertad, la justicia, la lealtad, etcétera, ¿no? Que finalmente son valores que están otorgados por un sistema filosófico, por una propuesta filosófica, ¿cierto? Estrictamente hablando y poniéndonos muy pues modernos y muy críticos, podríamos decir que no es exactamente un sistema racional porque está creado por el hombre y está de alguna manera privilegiando determinados valores. Pero desde el punto de vista estoico, te diría, sí lo es, en tanto no se está dejando llevar de manera impulsiva por las pasiones, en tanto no se está dejando arrastrar por los acontecimientos que ocurren, en tanto te está dando a ti, y eso es algo importante de lo que se habla poco en el estoicismo. Sí, si bien no el futuro es desconocido, ¿no? Hay que dejárselo a esta fuerza providencial, a este orden divino racional, el pasado ya ocurrió, lo único que tenemos es el presente. ¿Y qué sí nos da el estoicismo? La capacidad para decidir cómo vivir virtuosamente con el presente y darnos esas pautas que nos permiten tener una vida más, menos dolorosa, menos angustiante, ¿no? Menos trágica, ¿no? De sencillamente decir, me dejo llevar por todos estos acontecimientos terribles, y que al propio Marco Aurelio le dé una respuesta y que le dé una forma también de entender de lo que sucedía. Digo, tratemos de visualizar un poco, un emperador en una edad madura, en una campaña militar, deteniendo una avanzada de bárbaros, con una peste, con una crisis económica, con altísimas tasas de mortalidad. Para él fue una forma de decir, sí, todo esto ocurre que no controlo, pero sí tengo la capacidad de poder decidir hacia qué, digamos, de pensamiento me adscribo y cómo enfrentar esto que está ocurriendo. Y con esa serie de valores que mencionábamos hace un momento, que son una forma también de, una forma de pensamiento que busca el bien, finalmente. Sí, me permites nada más complementar rapidísimo. No es una racionalidad matemática, no es una racionalidad científica, es la racionalidad filosófica, y algo que distingue a los estoicos del epicureísmo, por ejemplo, es que en el estoicismo sí se habla del otro, se habla de que lo racional también implica que, si bien yo hago ejercicios individuales y yo decido cómo me relaciono con las cosas, en el momento en que yo, y lo voy a poner en términos sencillos, yo me ayudo al otro también. Y el estoicismo sí tiene toda una racionalidad social que nos lleva a términos de ciudadanía, cosa que el epicureísmo no. El epicureísmo hasta dice, pues yo me voy a alejar de aquello que produce sufrimientos como la política, y que la política se haga bolas y yo me dedico a mis propios asuntos, ¿no? Y en el estoicismo no, en el estoicismo la ley interna de la razón implica que no solamente soy razonable conmigo, sino con el otro, porque estamos en constante comunicación. Y en ese sentido, respondiendo un poco a la pregunta que hacían hace rato de filósofas o filósofos
contemporáneos que retomen esta parte del estoicismo. Pienso en Adela Cortina, por ejemplo, cuando habla de la ética de mínimos, los mínimos éticos que necesitas en una sociedad para convivir. El respeto, la solidaridad, no sé, el aprecio al otro, ¿no? Y también pienso en Martha Nussbaum en algunas partes, aunque Nussbaum es muy crítica contra el estoicismo, también retoma ciertas cosas, ¿no? Entonces estas dos son nuevas. Para ir concluyendo, Marina preguntaba si Schopenhauer es neoestoico. Schopenhauer, por supuesto, que retoma mucho del estoicismo y también hace una mezcla ahí de hedonismo y estoicismo, ¿no? Por eso yo creo que es tan maravilloso Schopenhauer y tan posmoderno también, aunque fue, bueno, que es del siglo XIX. Y voy dando lectura a las últimas preguntas e intervenciones. Dice Carlos Matamoros, muchas felicidades. En su punto de vista, ¿hasta qué punto es bueno ser estoico y en qué aspectos? Es una buena pregunta también. Siendo imparcial, siendo lo más imparcial posible, creo que diría en la capacidad de poder aceptar que hay cosas que no controlamos, ¿no? Y que pero que sí podemos controlar, o bueno, no controlar, diría decidir cómo enfrentarlas. Por cuestiones de tiempo y de privilegiar ciertos temas, ya no lo mencioné en la charla, pero efectivamente en las meditaciones, y como bien nos compartía José Manuel, hay toda una parte social importante. O sea, efectivamente Marco Aurelio sí piensa en el otro y piensa en la relación con el otro, y asume también una actitud ética. Creo que en ese sentido, la ética estoica nos puede ayudar mucho, sobre todo en momentos como este, para ser más empáticos, para ser más compasivos, para ser más comprensivos y enfrentar las cosas de manera más inteligente, diría. Y en el sentido también como mencionaba hace un momento, de buscar el bien y la virtud, creo que es un rasgo pues positivo y que a que se puede recurrir muy bien desde el punto de vista estoico. Muchas gracias. Ricardo Montero, creo que un elemento importante a resaltar, creo que un elemento importante es resaltar la concepción de el hombre dentro del estoicismo como el paso siguiente del desarrollo del ser, dejando de las ataduras y falta de conciencia de las propias capacidades e ideales que es característico de un niño. Es más, un comentario. Rafael Reveles, entiendo que Marco Aurelio establece que no importa si existe o no una instancia divina, siempre y cuando se afronte la vida de una manera virtuosa. Pienso que la fijación en el carácter místico racional no llega a ser tan relevante en esta filosofía, puesto que centra su importancia en los actos del hombre y su lugar en el ambiente que les es brindado. Efectivamente, y como parte del orden de todo, ¿no? O sea, los actos del hombre se integran en este orden que mencionan los estoicos. Finalmente, o bueno, ya los dos últimos, Paula Pía dice, gracias, excelente la claridad de la presentación, las citas, el trasfondo histórico, la biografía de Marco Aurelio. En el estoicismo debemos separar las cosas que dependen de nosotros, de las cosas que no, para alcanzar nuestro florecimiento. Las cosas que dependen de nosotros son aquellas buenas o malas, mientras que todas las cosas que no dependen de nosotros son neutras. Debemos aprender a ser indiferentes y no apegarnos ante estas cosas neutras para que no vicien la virtud y el amor. O eso es lo que hasta ahora tengo entendido sobre el estoicismo. Y mi duda es, las cosas buenas en teoría son las virtudes y las malas los vicios. ¿Cómo defines esto? Ok. Y perdón, complementando, hace otra pregunta. Es decir, ¿existe una definición del bien y del mal en el estoicismo? Bien, esta es una pregunta que también nos podría dar para una charla más larga, porque el estoicismo tiene además como corriente filosófica y como escuela de pensamiento tiene una historia muy larga. Estamos viendo ahora nada más, digamos, un episodio de una serie mayor, por así decirlo, ¿no? Tendríamos, por supuesto, que leer y estudiar y comentar con mayor profundidad a Séneca, al propio Marco Aurelio, ¿no? Para poder de manera más clara y sucinta tener el concepto del bien y del mal. En términos muy
sucintos y que nos ayudaría también a hacer esta distinción. Es, primero que nada, no quiere decir, el estoicismo no propone ser indiferente. Eso es importante aclararlo. No quiere decir no siento nada. El estoicismo no propone negar por completo la pasión, o sino lo que propone, y que de hecho el propio Marco Aurelio también lo dice, propone conquistar eso, ¿no? Propone no dejarse llevar por ello, ¿no? Propone ser inteligente y no, como decía hace un momento, no maldecir a la roca porque nos pegamos con ella, sino admitir que, bueno, esta roca es parte del camino y, pues, ¿qué voy a hacer con esto, no? Enojarme porque me golpeé, o aprender que debo prestar más atención cuando esté caminando eh, y no caminar viendo el celular, como me ha pasado, y, eh, y cuidar por donde veo, y entender que eso que está allí es parte del mundo en el que vivimos. Entonces, sí, es importante tener esto en cuenta. Ahora, respecto a la distinción entre aquello que es bueno, sí, efectivamente, podríamos, en términos muy sucintos y muy breves, sí, que el bien se apega o es aquello que corresponde a la virtud. Y como mencioné hace un momento, ¿qué es la virtud? Estar en concordancia con este universo, este orden racional del cual formamos parte. Ahora, Marco Aurelio también lo señala, y sobre todo en ejemplos muy claros que tienen que ver con la relación con el otro, ¿no? Por ejemplo, él habla de los necios, ¿no? Y dice en algún momento, en alguna cita parafraseando, dice, no te aflijas por lo que te digan, no te aflijas si te critican, antes bien, presta atención a cómo es el alma de esta... aquí la he encontrado, mejor se las leo. Cuando otros te vituperaren o te odiaren o manifestaren contra ti sentimientos hostiles, entérate por sus almas, ahóndalas y observa quiénes son. Verás que no es menester afligirte por lo que ellos piensan de ti. Entonces, ¿qué propone? Sí, efectivamente, en palabras de Marco Aurelio, los necios van a estar allí. En algún otro momento pone una frase que dice, no te enojes, no te aflijas de que la gente cometa el mismo error muchas veces. Antes bien, si puedes, edúcalos, instrúyelos, ayúdales a que sean mejores. Si no puedes hacerlo, no permitas que eso te afecte o te lastime, te haga daño en algún sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay una distinción muy clara entre aquello que corresponde a un acto noble, a un acto virtuoso, y aquello que no lo es. Pero, insisto, eso nos daría a una charla mucho más larga, pero espero con esto haber respondido la pregunta. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya estamos hacia el final de la sesión. En unos 5 minutos más estamos por cerrar. Tenemos una última pregunta con la que cerramos esta parte. Dice Rafael Reveles, de esta manera se puede decir que el estoicismo adquiere su versión del bien y del mal de la filosofía platónica. Es una pregunta interesante. En una parte sí. Hay que recordar, el primer estoico, digamos como el padre fundador del estoicismo, fue el propio Zenón de Cito. Él primero fue discípulo de uno de los cínicos, de Crates. Crates es otra escuela filosófica distinta, pero bueno, era alguien que decía que pues él se distanciaba de todo sistema o orden social y político, y que él viviría su vida de manera independiente y fuera de la norma social. El propio Zenón fue su alumno, después se separó y él ya empezó a desarrollar su propia propuesta filosófica. Pero, por supuesto, él estuvo en la escuela, en la academia platónica, en la aristotélica también, y sí podríamos decir que el estoicismo está influido en una parte por la ética aristotélica, y sí, por supuesto, con la filosofía platónica, con una idea del bien y con una idea de la virtud en el sentido platónico, en el sentido, en términos contemporáneos, ideal. Entonces, por supuesto, sí, no exclusivamente la filosofía platónica, pero sí, por supuesto, está fuertemente influido por ella, aunque desarrolle la propia, pero sí hay una influencia clara y notable.
Claro, y no hay que olvidar que el cristianismo también se alimenta de Platón. Entonces ahí es donde se interconectan muchas cosas. Y bueno, para concluir, yo nada más quisiera aportar, digo, tampoco quiero robarte el escenario, Caro, pero hay una cita de Marco Aurelio que me parece exquisita para estos tiempos en los que nos preocupamos por lo que va a pasar mañana o va a pasar en junio. Y cito textualmente de las meditaciones, dice, no te turbes, dice Marco Aurelio, no te turbes a ti mismo representándote por adelantado la totalidad de tu vida. No busques añadir mentalmente en su intensidad y su número todas las dificultades penosas que podrían sucederte, sino que con motivo de cada una, cuando se presente, pregúntate a ti mismo, ¿qué hay de insoportable e intolerable en este asunto? Acuérdate de que no son ni el pasado ni el futuro lo que pesa sobre ti, sino siempre el presente. Y es algo que has estado mencionando a lo largo de la presentación y vale la pena pensar y decir, ¿cuál es el presente? ¿El presente es agosto 2020? No, el presente es hoy, cuyo día ya se me olvidó, creo que es algún día de mayo, de finales de mayo, pero es hoy precisamente, ¿no? Y es este instante. Les queremos agradecer, muchísimas gracias Carolina por esta plática, muchísimas gracias a quienes estuvieron aquí comentando y también haciendo esta retroalimentación y por supuesto abriéndonos la mente a muchas otras ideas. Esta es parte de las actividades que se hacen en Pasión por la Lectura, no nada más leer literatura, sino también leer filosofía y leer muchísimas otras cosas más que nos hagan seguir discutiendo.